Amados hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Esperamos que hayan pasado en familia disfrutando estos días difíciles, pero que sabemos que tenemos que estar unidos siempre. Hayan recibido muchas bendiciones, pero lo más importante es que tengan a Jesús en su corazón, que es el motivo de estas celebraciones que tenemos. Vamos a darles unos avisos. En esta semana recordemos que tenemos cultos. Dice, tenemos el miércoles de oración por videoconferencia a través de Messenger, el próximo miércoles 30 de diciembre a las 18 horas. Y también recordemos que el jueves 31 de diciembre el culto será a las 19 horas por la plataforma Zoom. Nos prestarán una cuenta ilimitada la que permitirá que no se corte la transmisión. Les invitamos para que todos los miembros en plena comunión, quienes hayan sido bautizados, tengan una pequeña porción de pan y una copita de jugo de uva disponible para participar en la Santa Cena. Aquellos que los acompañen, que hayan sido bautizados en otras iglesias, obvio que también podrán participar de esta Santa Cena. Y presentamos nuestras felicitaciones a nuestras hermanas que cumplieron años la semana que ha terminado: Alondra Noemí de Gollado Camacho e Isabel Mazón Rastro, a las cuales las felicitamos y aquí les mandamos un afectuoso y cariñoso abrazo. Gracias. Vamos a tener nuestra primera lectura bíblica, amados hermanos, que se encuentra en el libro de Jeremías 4. Dice así este versículo: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Vamos a alabar a nuestro Dios. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que el Señor nos ha manifestado. Rey de los cielos.
confían en tu bondad. Sueños de Navidad, sueños de amor y de bondad, Cristo nació. Sueños de gozo y paz, sueños que al mundo traen solaz, Cristo nació. Con Cristo nació un sueño de un mundo nuevo, de amor y felicidad. Con Cristo el hombre es dichoso, porque el sueño hermoso se hace realidad. Sueños de Navidad, sueños de amor y de bondad, Cristo nació. Cristo nació, nació la fe, nació el amor. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y el pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él no hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo olor. Más humilde bendice a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición, para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron sufrir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán, cuando vengas glorioso morir. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Vamos a hacer nuestra segunda lectura bíblica, la cual está basada en el mensaje de esta mañana, amados hermanos, y la encontramos en el libro de Filipenses 3, del 1 al 11, y dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y por ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bien, vamos a poner en esta mañana nuestro mensaje del pastor. Buenos días, estimados hermanos y hermanas, y todos aquellos que nos acompañan por estas redes sociales. Hemos llegado al último domingo del año, y para todos nosotros es motivo de gozo y de felicidad este tiempo. Y esto es algo que Pablo les recuerda a los filipenses allá en el capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Parece que el énfasis que está haciendo el apóstol en el hecho de gozarse en el Señor surge precisamente de que esta era la necesidad que tenían los hermanos de Filipo. La mayoría del pueblo de Dios necesita constantemente este recordatorio. Es fácil para nosotros los creyentes dejar que las circunstancias nos desmotiven, nos llenen de tristeza, nos aletarguen, perdamos ese gozo de la salvación. Ahí en tus pantallas estarás viendo una imagen. Probablemente es una caricatura un poco cómica, pero ves al personaje que está ahí en el centro, en medio de la tormenta igual que están los otros, pero tiene una actitud, un sentimiento totalmente diferente a los que están a su alrededor. Y así como los cristianos somos minoría en este mundo y vemos las cosas de otra manera, no porque seamos mejores, sino porque Dios ha puesto su gozo en nosotros. La cura para el desánimo es dirigir nuestra atención hacia el Señor y regocijarnos en Él. ¿Saben? Es significativo que un prisionero romano motivara al pueblo, el cual estaba libre, y lo estaba motivando para que se regocijara en el Señor. Lo lógico, lo esperado, era lo contrario. Pablo aprendió lo que cada hijo de Dios necesita saber, que ellos pueden regocijarse en el Señor aún en las circunstancias más contrarias y adversas a nuestra naturaleza. Y esto es porque el Espíritu nos da ese gozo que solamente viene del Señor. Ahora, ¿de dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene el impulso para que nos mantengamos gozosos? De esto es de lo que vamos a hablar esta mañana. Pero te invito para que cierres tus ojos y podamos pedir la guía del Señor para el estudio de su palabra en este momento. Padre, te damos muchas gracias porque nos das nuevamente la oportunidad de acercarnos a tu mensaje de vida. Gracias, Padre, por esta palabra que tú diste a la iglesia de Filipos y que la escribes también a nuestra generación. Una generación, y muy particularmente al final de este año 2020, que estamos viendo cómo el dolor, el sufrimiento, las muertes, los problemas económicos, los problemas de salud nos rodean por todos lados. Y muchas veces perdemos el gozo tuyo por estar viendo a nuestro alrededor. Permítenos mantener el mismo espíritu de Pablo, que aún prisionero allá en Roma, podía voltear a verte a ti y mantener el gozo y animar a los hermanos y hermanas de Filipos para que mantuvieran este gozo. Gracias por tu palabra, tú guías con tu Espíritu Santo a la comprensión de ella. En el nombre de Jesús,
Amén. Continuamos con nuestro recorrido en esta serie de predicaciones que llevan por título Somos uno y para Cristo, con base en la epístola a los Filipenses. Este domingo tenemos el 7º mensaje de un total de 10. En este pasaje, que ha sido la lectura que hemos hecho previamente, Filipenses 3 del 1 al 11, Pablo se adentra en uno de los temas más profundos de la teología del Nuevo Testamento. El pasaje recoge 2 ideas claves: que los logros y los privilegios humanos más admirables son insuficientes para conseguir que Dios nos absuelva en el juicio final, y que es Dios quien ofrece el medio para rescatarnos de esta situación. Veamos lo que dice Filipenses 3, versículos 2 y 3. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Y vean estas ideas que enfatizamos aquí, ahí en el pasaje. Cuídense de esos perros y no debemos poner nuestra confianza en esfuerzos humanos. Así que la primera idea que queremos abordar en esta mañana, cuidado con los perros. ¿A qué se refiere esto? Lo primero que Pablo hace es establecer un contraste entre los judaizantes, sí, aquellos que enseñaban que era necesario para los judíos y para los gentiles, ahora cristianos, que mantuvieran la enseñanza y las prácticas de los ritos judíos. Y también hace ese contraste con los verdaderos creyentes, los que han confiado en fe en el Salvador. En nuestras traducciones se pierde la fuerza del lenguaje original. Una traducción que refleja algo mejor sería esta: cuidado con los perros callejeros, cuidado con los criminales, cuidado con los mutiladores. Pablo llama perros a sus adversarios, porque como los perros aparecen en una forma molesta, sobre todo cuando están buscando una presa, cuando están buscando algo que alimentarse o cuando quieren atacar a un enemigo común. Y no sabes, son impredecibles. Yo que tengo 2 mascotas de este tipo, de repente a veces nos ha ocurrido que estando grabando precisamente este mensaje, de repente intempestivamente, a veces ni siquiera yo escucho algún ruido extraño, pero ellos sí empiezan a ser impertinentes en el momento que menos lo necesitamos. Pues eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Tengan cuidado, porque estos seres han venido a perturbar la paz y el gozo que ustedes tienen en Cristo Jesús. Dice el Salmo 59, versículo 14 y 15. Porque ellos vuelven por la noche, gruñendo como perros y acechando alrededor de la ciudad. Van de un lado a otro buscando comida y aúllan si no quedan satisfechos. ¿Qué es la expresión del salmista? Cuando ve cómo sus enemigos lo asedian y lo están buscando, como los perros están buscando la comida. Y claro que van a hacer todo lo necesario y van a ser destructivos para obtener lo que quieren. Esas personas, dice, hacen mal, porque a diferencia de los misioneros que llevan el auténtico evangelio, ellos son obreros del maligno, y de esta forma los califica Pablo. Dice, son mutiladores del cuerpo, porque ponen su confianza en la circuncisión, esa operación en una parte del cuerpo que ponía la ley y el cumplimiento del rito por encima de la gracia de Dios y por encima de los medios, del medio que es Jesucristo. Ahora, ¿cómo podía Pablo hacer una declaración tan tremenda? El Antiguo Testamento deja claro que lo que realmente le importa a Dios no son las marcas físicas, sino el corazón, y a veces aplica este principio a la circuncisión. Sí,
esa circuncisión física, que era una marca visible que identificaba a todos aquellos que son parte del pueblo de Israel, del pueblo escogido. Sin embargo, había ocasiones en los que los israelitas depositaban tal confianza en la posesión de esa marca física que pensaban que era suficiente para ser parte y formar el pueblo de Dios, aunque sus corazones muchas veces se desviaban en pos de otros dioses. Cuando eso ocurría, los escritores del Antiguo Testamento les recordaban que el rito físico debería ser un signo de un compromiso más profundo con el Señor. A ese compromiso lo llamaron de esta forma: circuncisión del corazón. Y anhelaban el día en que Dios realizara esa operación en forma figurada en los corazones de los hijos, para que se comprometieran más con el Señor. Así lo dice Jeremías 4:4 cuando dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Lo que Pablo quiere transmitirles en este versículo y en ese tiempo, dice: ha llegado el momento en el que Dios ha hecho precisamente esto, ha circuncidado sus corazones, que es un requisito indispensable para entrar y formar parte del pueblo de Dios. La circuncisión física deja de ser lo más importante o lo pertinente o el medio para entrar al pueblo de Dios. Con este lenguaje típico de los profetas, tiene un llamado urgente que le da forma contundente, con el objetivo de estremecer a esos hombres y mujeres que están recibiendo esta palabra y sacarlos de su complacencia y que puedan observar lo que está ocurriendo. Pablo les ha compartido el verdadero evangelio y ahora están permitiendo que otras enseñanzas extrañas, antiguas, esclavizantes, vengan nuevamente a dominar sus corazones y sus mentes. Por eso, en el Nuevo Testamento, aquel profeta del Antiguo Testamento y que es el primer profeta del Nuevo, Juan el Bautista, le dice a los fariseos y saduceos de la siguiente forma: camada de víboras. Y en el sermón de Jesús a los fariseos incluye la siguiente frase: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Y es lo que ahora Pablo, en el mismo espíritu, le dice a los filipenses: tengan mucho cuidado con aquellos que los quieren seducir para que regresen a la práctica ritual y pongan su confianza en ello. Los creyentes no debemos poner nuestra confianza en la carne. Aquí aparecen dos ideas que son muy importantes. Por un lado, muestra que para Pablo, la confianza en la carne y la confianza en Cristo son recíprocamente excluyentes. Es decir, no pueden convivir, no se pueden compaginar. Son dos formas totalmente opuestas de vivir y sobre todo de acercarnos a Dios. Es imposible poner un pie espiritual sobre la carne y un pie espiritual sobre Cristo. Ambos pies tienen que estar en un fundamento o en otro, pero es imposible estar en ambos lados. Ahora, el término carne que Pablo utiliza tiene un significado muy profundo. Probablemente pensó que era un término especialmente apropiado para el problema de los judaizantes, porque estos abogaban por una operación en la carne y porque tanto en el Antiguo Testamento como en la literatura filosófica de sus tiempos de Pablo, el término carne solía referirse a la debilidad y fragilidad humana y a la tendencia al pecado. Dicho de otro modo, lo que Pablo quiere transmitir es que mientras los cristianos han puesto su confianza en Cristo
Los pies de los judaizantes descansan sobre una base humana caída y que irremediablemente se derrumbará. Por eso es tan terrible confiar en nuestras fuerzas, en nuestra naturaleza, en que yo lo puedo lograr, en que soy superior a otro. Porque lo cierto es que delante de Dios, mi justicia, mis criterios, mi forma de ver la vida van a pasar por su juicio y nos vamos a encontrar con su santidad. Aquel que es santo, santo, santo. Y vamos a descubrir, como descubrió Adán y Eva y Isaías, que no podían mirar a Dios al rostro porque nuestro pecado y nuestra maldad nos sentencian, nos señalan, nos enjuician. Por lo tanto, confiar en las obras de la carne, pues es sumamente peligroso porque estamos confiando en nuestras debilidades, las cuales no son suficientes para satisfacer la justicia de Dios. El único que lo ha hecho, y como lo afirma la Escritura, el Hijo del Hombre, acabamos de pasar la Navidad, Dios hecho un ser humano, fue igual a todos nosotros. La única diferencia es que no cometió pecado y que de esta forma agradó a su Padre en todo. Filipenses 3, 4 al 6 dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro se cree tener motivos para confiar en los esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, dice Pablo, yo más. Veamos ahora las ventajas de ser Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan? Este es el nombre original del apóstol Pablo. En este párrafo, Pablo compara la confianza que los judaizantes depositaban en el rito humano de la circuncisión con las ventajas en las que él también confía antes de conocer a Cristo. De hecho, antes de la circuncisión, él tenía más ventajas que otros judíos. Había dos tipos de ventaja en aquel tiempo: las que tenía por nacimiento y las que había conseguido. Y dice Pablo, nadie me podía superar en ellas. Las ventajas que heredó por su nacimiento de sus padres ya son unas calificaciones impecables como miembro del pueblo de Dios. Escuchemos: circuncisión, de la raza judío, miembro de la tribu que dio a Israel su primer rey, y la lengua de su pueblo. Muchos cristianos de segunda generación, hijos de cristianos que me dieron su vida, anunciaron el evangelio, fueron fieles, dicen, es que mi padre, es que mi familia, es que yo soy de esta iglesia, yo tengo este abolengo, yo soy de aquí. Nacimos en cuna cristiana y algunos eso nos da nuestro orgullo. Triste. Así como Pablo, no podemos decir que realmente esa es una ventaja sobre otra. A estas palabras, Pablo añadió otras: la observancia de la ley, siguiendo las normas de los fariseos, y una devoción radical a estas, tanto que su celo lo llevó a conseguir y perseguir a la iglesia. Y los cristianos decimos, nosotros no hacemos esto o no hacemos aquello. El Señor nos conoce, vamos a la iglesia, no fumamos, no tomamos, no bailamos. Señales externas. Y ahí, como Pablo, podríamos decir, pues
somos intachables. Nos va bien. El Señor debe de agradarse de eso que estamos haciendo. Y la última frase que utiliza Saulo probablemente sirve de resumen de todas estas ventajas. Dice que él, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Esto no quiere decir que Pablo pensara que antes de su conversión no tenía pecado, porque ser intachable suponía realizar los sacrificios expiatorios que la ley exigía a aquellos que pecaban. Así que lo que Pablo confiaba en sus días era en su herencia y su esfuerzo, y sus logros sirvieran para poder presentarse delante de Dios. Cuidado, si tú pones tu herencia, es que mi mamá, algunos me dicen como pastor, es que mi mamá es tan buena persona, ora por mí, mis padres me dieron ejemplos, sí, ellos, ¿tú cómo estás? Cada uno tiene que hacer su propio esfuerzo y tener su propio compromiso con el Señor. Algunas veces se ha dicho, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios entra en una relación directa contigo y lo hace a través de Jesucristo. Filipenses 3, versículo 8 y 9, dicen de la siguiente forma: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Palabras fuertes, ¿verdad? Él habla fuerte acerca de su vida anterior antes de Cristo. Cosas tan valiosas para otros judíos y para muchas personas, ahora dice son basura, o como el término original dice, estiércol, desechos, cosas que ya no sirven más para que arrojárselas a los perros como desperdicio. Ahora las ventajas de Pablo al ser esclavo de Cristo Jesús. Dios se acerca a Pablo de forma repentina y el apóstol se da cuenta de que la forma en la que lo ha visto, sus privilegios y sus logros, era totalmente errónea. Antes Pablo confiaba en que todo eso servía para ser absuelto, para ser declarado justo, o por lo menos para tener una oportunidad delante del tribunal de Dios. Él decía, esas cosas honrarían y serían ganancias, y las debería aceptar el Señor cuando yo esté delante de Él. Pero cuando Dios se le acercó, Pablo se dio cuenta de que no eran más que esfuerzos humanos falibles, manchados por el pecado, y por lo tanto inservibles para lograr la aprobación de Dios. Por eso, ahora lo considera como pérdidas por causa de Cristo. Al decir que todo lo considera como pérdida, Pablo no quiere decir que la educación judía, la ley y todo lo demás fuera malo. Lo que era malo era el valor que les daba. Pensar que esto les garantizaba la vida y que ese era su orgullo. La ley tiene su propósito, la enseñanza de la ley. Que tú y yo nos acerquemos a la Escritura es precisamente para conocer a ese Dios que nos ha amado, para conocer su voluntad, para saber exactamente cómo piensa y qué es lo que desea de ti y de mí. Porque si amamos a alguien, pues tenemos que entrar en relación íntima con esa persona. Y para eso sirve el estudio, la meditación y sobre todo la vivencia de la palabra del Señor. Así que no desechamos la enseñanza, la utilizamos como un instrumento para la gloria de Dios. Pero lo que nos acerca a Él, lo que nos hace aceptos, lo que nos hace que nosotros seamos considerados hijos e hijas de Él, es el sacrificio en Jesucristo y la fe que tenemos en Él. Al convertirse, tuvo que dejar atrás la idea de que él ayudaba a Dios
en el proyecto de la justificación y aceptar los medios para la justificación que solo Dios puede proveer. Medios que el apóstol resume con las siguientes palabras: conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Con estas palabras lo resume. Esa expresión hace eco al empleo que el Antiguo Testamento hace de la palabra conocer y sus diversas formas, que se usa para describir el reconocimiento por parte de nosotros los seres humanos y la obediencia que le debemos a la revelación de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Es decir, ya no tengo yo el control de mi vida. Ahora mis pensamientos y mi forma de actuar es de acuerdo a lo que Dios pide y desea en mi vida. Por ejemplo, Isaías describe la restauración futura de Israel que vendría después de haber sido destruido a Babilonia y de haber pasado por ese tiempo tan doloroso del exilio. Y lo hace de esta forma tan pintoresca, describiendo un desierto que de repente es fértil y empieza a florecer. Isaías 41, 20 dice: para que la gente vea y sepa y considere y entienda que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Después de esta pandemia, después de este aislamiento, ¿sabes quiénes van a regresar al templo? ¿Quiénes van a adorar? ¿Quiénes van a dar testimonio? Los que han mantenido el gozo y la esperanza en el Señor. Los demás, tal vez Dios nos purifique en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Algunos no regresarán porque han perdido la esperanza. Y no es porque pierdan la salvación, simplemente porque a lo mejor no eran de nosotros. Porque el hombre de fe, la mujer que ha depositado su vida en el Señor, aunque pase por el dolor, el sufrimiento, siempre regresará. Por tanto, cuando Pablo habla de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, lo que quiere decir es que él ha reconocido el gran acto de liberación que Dios ha realizado en Cristo y se ha sometido a ese señorío de Cristo. A continuación, Pablo describe cuáles son dos resultados de esa decisión tan trascendental que cambió su vida, que cambió su historia, que cambió su nombre. ¿Recuerdan? Era Saulo de Tarso, ahora es Pablo, el apóstol. El primero de estos beneficios es ganar a Cristo, y explica lo que quiere decir. Para Pablo, ganar a Cristo significa que se encontrará unido a Él hasta el día final. Aunque en este momento que le escribe a los filipenses está en la cárcel, dice: yo no sé si los vuelvo a ver en esta vida, pero estoy seguro que todos vamos a estar juntos y nos vamos a encontrar unidos con el Señor allá en la eternidad. Así que eso me mantiene firme, me mantiene con esperanza, y mientras tenga fuerzas anunciaré el mensaje del Evangelio aún aquí en prisión. Como lo hemos visto en otros momentos, Pablo dice que no perdía la oportunidad de hablarle inclusive a aquellos que lo estaban llevando a juicio, a sus carceleros, y de decirles la esperanza que había en él, misma que lo había llevado a estar en ese lugar. Así que cuando tenga que presentarse a rendir cuentas con el Señor, no será él, será Cristo quien se presente como su abogado, como lo hace para ti y como para mí. Ese día, explica el apóstol Pablo, no quiere encontrarse aferrado a la justicia de la ley, sino a la justicia que viene de Dios mismo y que se obtiene por la fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo se presente ante Dios en el día final, no se encontrará aferrado a su defectuosa obediencia de los mandamientos de Dios, sino que se encontrará confiado en aquel que ha decidido verle como una persona absuelta, gracias a la muerte de Cristo. Y el segundo resultado
de ganar a Cristo en estos versículos se encuentra ahí en el 10 y 11. Significa que la vida de Pablo tomará la forma de la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando Pablo describe su vida en otros pasajes, diciendo de qué manera formó la muerte de Cristo en su vida, se refiere principalmente al sufrimiento que soportó como consecuencia del llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Y lo dice de esta forma, 2 de Corintios 12:10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto es lo que mantenía a este hombre con gozo, con alegría, aún en medio de la prisión. Y esto es lo que tú y yo nos debe de mantener en medio de la pandemia, del dolor, del sufrimiento, de todo lo que podamos pasar, porque tú y yo hemos sido comprados para la vida eterna. Y aquí solamente somos peregrinos, estamos de paso, no es nuestra patria última, nuestra patria es estar con el Señor para toda la eternidad. Pablo no solamente tiene en mente la transformación de las personas en el presente, a través del poder de la resurrección. Estos versículos también apuntan al futuro, a la resurrección final de la que Pablo y todos los creyentes participaremos. A pesar de las impecables credenciales de Pablo y de su fiel observancia de la ley, su rectitud seguía siendo insuficiente para merecer la absolución en el día final. Si Pablo, que superaba a muchos en cuanto al celo por la ley, no podía salvarse por medio de sus privilegios y sus logros, los que defienden la salvación por obras tampoco pueden. Y si tú y yo confiamos en eso, tampoco podemos. Pero sabemos que cualquier justicia que no sea la justicia que proviene de Él, no sobrevivirá en el día del juicio. Dicho de otro modo, que la gente de fuera de la iglesia entienda que la salvación no viene solo por tener algunas creencias religiosas, es cuestión de vida o de muerte. Tiene sus consecuencias eternas. La salvación viene al creer el Evangelio de Jesucristo, tal como está recogido en las Escrituras y tal como la iglesia fiel ha predicado a través de 21 siglos. Y regreso a nuestra idea inicial. El gozo, sí. El tener esperanza y vivir una vida de regocijo es uno de los indicadores vitales de la vida cristiana. Les comparto esto. Los mineros de carbón saben que los gases peligrosos pueden juntarse silenciosa y secretamente en los túneles. El monóxido de carbono los asfixiaría. El metano explota. Una explosión de metano cobró la vida de 12 hombres en el desastre de la mina de Sagó en 2006, en el este de Virginia. En 1906, casi 1,100 mineros murieron en Corrèze, Francia, en una cadena masiva de explosiones. Sin embargo, en los primeros días de la minería de carbón, se encontró una solución eficaz y poco tecnológica. Trajeron canarios a las minas. El metabolismo de un canario es muy sensible a la calidad del aire. Mientras las aves de color amarillo brillante sigan cantando, los mineros saben que el aire es seguro. Si los niveles de gas suben, los canarios dejan de cantar, se tambalean en su percha y eventualmente caen al suelo de la jaula. El gozo cristiano es como ese pájaro cantor amarillo. Uno de los primeros efectos del pecado o del error doctrinal es que perdemos el gozo en Cristo. Cuando tu corazón deja de cantar,
es una advertencia para revisar de cerca tu vida y tu doctrina. Esa que dice que la única esperanza que tenemos es en Cristo Jesús, quien dio su vida por ti y por mí, y que nada nos separará de Él, y que lo ha garantizado por su muerte y resurrección, y que al final de los tiempos estaremos con Él. Por eso Pablo, aún en prisión, puede decirles a los filipenses, gozo y alegría. Y nos dice a nosotros, que estamos en este tiempo de sano aislamiento, mantengan el gozo y la alegría, sigan cantando, porque esa es muestra de que hay vida y esperanza en ustedes. Vamos ahora. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado nuevamente de acercarnos a tu palabra, que ésta nos siga guiando para mantener el gozo y la esperanza en medio de las adversidades, en este tiempo de tanto dolor y sufrimiento, pero como fueron tiempos de Pablo, siguen siendo nuestros tiempos. El gozo y la esperanza proviene de la seguridad de que tú has cambiado nuestra vida en Jesucristo para una vida de gozo y de plenitud. Gracias por tu palabra y por recordarnos en ella que el gozo solamente tu Espíritu lo provee en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a prepararnos para nuestras ofrendas y diezmos de esta semana y vamos a ver lo que nos dice el versículo de 2 de Crónicas 31:6, y dice de esta manera: también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Tenemos la cuenta en la pantalla, y si no, acabamos de llegar al pastor o a la hermana Magda. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Hermanos, oremos por estas ofrendas depositadas en el nombre de nuestro Dios y decirle: Señor, gracias te damos por este corazón generoso que has puesto en tus hijos, Señor, y queremos rogarte que bendigas esas ofrendas y diezmos depositados en tu nombre, que los multipliques, Señor, que le des la sabiduría a las personas que las administran. A los que hoy no pudieron hacerlo por alguna situación, Señor, te rogamos que le des lo necesario para que ellos puedan participar también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que terminemos este último culto matutino de este año, voy a leer lo que dice Daniel capítulo 6 versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y así como Daniel, vamos a orar por nuestros hermanos y hermanas de nuestra congregación. Padre, te damos muchas gracias por nuestras hermanas que este año tú les permitiste, esta semana tú les permitiste cumplir un año más de vida. Te damos muchas gracias por nuestra hermana Alondra Noemí de Gollado. Gracias porque esta jovencita está conociendo de ti, está creciendo y porque tú has bendecido su vida. Te rogamos que ella pueda seguir madurando en tu fe y dar testimonio donde tú le has puesto. También te damos muchas gracias por nuestra hermana Isabel Mazón Castro. Gracias por la vida que le das, por la salud,
porque le has permitido ya ver a su segunda generación y poder disfrutar de ella. Te rogamos que le sigas sosteniendo en su salud, en sus actividades cotidianas, y le sigas guardando en tu amor muy especial. Queremos poner en tus manos la vida de Hortensia Soto Zárate, la mamá de nuestro hermano Benjamín Palacios. En esta semana han habido noticias difíciles porque pues se ha dicho que está desahuciada. No sabemos, tú tienes la última palabra, pero te pedimos, Padre, que tú obres con misericordia en la vida de ella y de su familia. Sabemos que tu voluntad será lo mejor para ella y para sus hijos. Mientras tanto, te rogamos tu fortaleza, porque ella continúa internada en el Vicente Guerrero. Te rogamos que tú fortalezcas a la familia que está cuidándole y atendiéndole con todo el cariño que tú mismo les das. También, Padre, ponemos en tus manos la vida de Delfino González, el tío de Max y de Saraí, que pues está delicado de cáncer, está en fase avanzada, y pues te pedimos que tú tengas también misericordia de este varón. En tus manos está. Queremos darte muchas gracias por la vida del compañero de ministerio Miguel Salomón. Ya le has permitido salir del hospital porque estuvo internado por COVID-19. Está en recuperación en su casa, aunque está con oxígeno. Confiamos en que tú le darás nuevamente la oportunidad de continuar alabando tu nombre y compartiendo tu evangelio en el ministerio que tú le has dado. Te pedimos que tu mano sanadora esté sobre él, sobre su esposa, y que tú le sostengas. También, Padre, queremos rogarte por todas las medidas sanitarias y económicas en medio de esta pandemia. En particular aquí en nuestra ciudad de Acapulco. Hemos visto que ha llegado tanta gente a Acapulco y pues esto generaría una alerta. Te rogamos, Padre, que tú guardes a tu pueblo, a los que tienen que trabajar en los restaurantes, en los hoteles, en casa, prestando servicios. Guárdalos y protégelos en estos momentos tan difíciles y críticos. Te rogamos, Padre, por las decisiones de nuestras autoridades, para que esta pandemia pueda irse reduciendo si tú pones tu mano sanadora sobre nuestra tierra. En tus manos estamos, Padre. Te pedimos sabiduría para nuestros gobernantes, para que haya equilibrio entre la salud y la economía. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emanuel y con todo su pueblo, ahora y hasta el fin de los tiempos. Amén. Queremos recordarles, por la tarde tenemos nuestro último culto vespertino del año, así que te invitamos para que continuemos alabando a nuestro Dios en este día que hemos consagrado para su alabanza. Dios te bendiga. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios habla su amor por